hace posible que volvamos a preguntarnos por la posibilidad del socialismo. Cuestión que va un poco más allá de la pregunta por el modelo de extracción minera y el cuidado de la naturaleza, una de las tensiones creativas de los procesos políticos revolucionarios en nuestra América actual. Ahí tenemos la experiencia de Ecuador y de Bolivia como guías en decisiones políticas que mantienen la tensión entre la producción industrialista que genera recursos para el sumas causai o el sumas camaña y ese mismo vivir bien solidario que es a la vez prolongación de la humanidad en la naturaleza y naturalización de la humanidad. Al respecto me remito también a un texto y a una exposición de Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, en donde toma estas tensiones que está viviendo como experiencia ahora como vicepresidente en el gobierno de Bolivia, cuando quieren hacer la carretera que va a beneficiar a todo el proceso revolucionario que llevan adelante en Bolivia, tienen una protesta, un bloqueo, una demanda de pueblos amerindios originarios que en principio eran aliados o podrían ser parte del mismo bloque social en el poder. Es decir, esto él lo presenta como tensión creativa y que, bueno, lo que yo estoy diciendo aquí ahora, que la pregunta de Tatiana sobre si el oro es necesario para vivir o vivir bien o no, va más allá que la pregunta de esta tensión que la voy a retomar enseguida, pero que se plantea con motivo de esta misma tensión. Obviamente que la pregunta por si el oro es necesario para vivir bien no es lo mismo que preguntar sobre si el cobre, por ejemplo, es necesario para vivir con cierta calidad de vida, porque sin cobre se vendrían abajo muchas de los logros de la modernidad de los cuales somos usuarios, empezando por la electricidad. Entonces esto genera una serie de tensiones que es necesario que la filosofía política situada los asuma y los plantee incorporando la pregunta por los fines de la sociedad. En este punto se vuelve importante distinguir entre los diferentes momentos en los que se estructura la acción humana, al menos en sociedades complejas post-tradicionales. No es lo mismo que la extracción de minerales o el cultivo de soja estén en el nivel de la doctrina que en el nivel del modelo o de un programa. Según Gaspar Rico Fernández, la doctrina puede ser entendida como la instancia bisagra entre el plano teórico y el plano práctico, en la que se establece una priorización de valores y de fines que dan un perfil determinado al bien común que se busca realizar. Es decir, no es la mera enunciación abstracta de fines y de valores, sino ya un intento de dar un perfil determinado al bien común y por lo tanto está entre plano teórico y plano práctico. Si la doctrina es un programa abstracto de acción, el modelo es un programa concreto de acción. Puede ser entendido como una estructura normativa mediatizadora que establece la escala operacional de discernimiento para optar entre los fines intermedios más conducentes a la obtención de un fin único. El modelo a su vez se proyecta hacia la acción a través de planes que lo circunscriben a una escala de eficiencia y factibilidad, programas que lo circunscriben a una escala de urgencias en el tiempo y proyectos que lo concretizan en áreas, sectores y núcleos problemáticos, fijando metas y tareas. No es mi intención ahora entrar a discutir la pertinencia o no de definir de esta manera modelos, programas, planes, programas, proyectos y otras instancias más que las tomo y me remito al texto de Rico Fernández para eso, pero sí la de señalar que es necesario hacer distinción de distintos niveles no solo de nuestro discurso, sino del modo de entender cómo se estructura la acción política y la acción humana en general, ubicando la discusión, el debate en los niveles que correspondan. Por eso digo a continuación que es muy importante para el debate y superación de la tensión esta que mencionaba recién,
que se pueda identificar el sentido y la función de los términos en cuestión. Por ejemplo, creo que el summas causae o el socialismo pertenecen al nivel de los fines y valores priorizados en ese saber reunificador que hemos llamado con riesgo doctrina. Mientras que el extractivismo, denunciado en muchos procesos económicos en marcha, puede ser ubicado en el nivel de un programa o de un proyecto. Ahora bien, el desafío por una filosofía política no consiste solo en discernir la ubicación en los diferentes planos de análisis de la acción de estos distintos términos del debate. El debate en torno a la reciente reforma de la... no consiste solo en discernir la ubicación, sino fundamentalmente en debatir la articulación y la coherencia entre medios y fines, entre proyectos y modelos, entre modelos y doctrinas. El debate en torno a la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ofrece un claro ejemplo de lo que estamos diciendo. En el nivel de las mediaciones institucionales y reglamentarias se pone en juego la finalidad última a la que sirve la institución. Cosa a la que no estábamos acostumbrados a debatir, o teníamos un paralelismo o un discurso esquizofrénico a veces de discutir grandes fines, grandes opciones o grandes líneas directrices, y por otro lado mucho tiempo hemos estado ocupándonos de debatir sobre medios, dando por supuesto los fines, el tipo de sociedad que queremos construir. Bueno, de esto nadie discute porque estamos todos de acuerdo, pero en realidad no estamos todos de acuerdo. Entonces lo que digo es incorporar o juntar las dos discusiones y sobre todo la articulación entre un nivel y otro. En ese sentido, la pregunta por la posibilidad del socialismo apunta no solo a imaginar un horizonte postcapitalista como direccionalidad de nuestro compromiso político, sino también a las mediaciones institucionales y estratégicas que hagan factible ese horizonte. Muchas preguntas se abren para una filosofía política situada. Teniendo en cuenta las precisiones de Dussel en este tema, deberemos imaginar un horizonte postmoderno o transmoderno, postcapitalista o transcapitalista. La superación del capitalismo y de la modernidad implica un cambio total de instrumentos civilizatorios y mediaciones culturales. ¿O no habrá que revisar la vieja oposición entre reforma y revolución? Porque eso tiene que ver con estas otras preguntas. ¿Hasta qué punto la factibilidad afecta la normatividad moral de la deseabilidad de un horizonte socialista? ¿O cómo evaluar la factibilidad de políticas socializantes? ¿En función de su accesibilidad solamente? ¿O también habrá que incluir su estabilidad en el mediano y largo plazo? Al respecto, Enrique Dussel ha incluido al principio de factibilidad, que lo toma de Hinkelhammer en realidad, en el mismo nivel e igual importancia que los principios material y formal en cuanto marco normativo de lo político. Y Pablo Gilabert ha puesto de manifiesto la importancia de un punto de vista transicional asumido por los agentes políticos en el proceso de cambiar las características centrales del entorno institucional y cultural en el que actúan, a partir de la visión de trayectorias de reformas que imponen obligaciones dinámicas, trayectorias de reformas, punto de vista transicional, que nos obligan a una visión menos extremista, digamos, en la consideración de las opciones a tomar o a decidir, entre las cuales decidir, y menos estáticas, ¿no? Mucho más dinámicas. Creo que todos estos aportes, los de Risco, los de Dussel, los de Gilabert, abren fecundas líneas de exploración en torno a fines y mediaciones de la política que hacemos aquí, donde nos preocupa más para qué y cómo podemos, un poco la pregunta que hacía al final Pepe, para qué y cómo podemos, antes que cómo defenderse de un poder enajenado a través de un pacto. Esto es, a diferencia de la experiencia europea moderna,
que condujo a la necesidad de ponerle límites al ejercicio crecientemente absoluto de un poder sentido como ajeno a la voluntad individual, la experiencia histórica latinoamericana orienta nuestras preguntas hacia la búsqueda de mediaciones apropiadas para ampliar la